que nosotros queríamos. Deja de ser esa persona que nosotros queríamos, esa persona que nosotros conocíamos y comienza a actuar en forma diferente a la que comúnmente nosotros podíamos interactuar. Y de hecho la podemos ver apagada, la podemos ver como también se plantea la cuestión de que la depresión se puede definir fácilmente como la tristeza profunda que persiste en el tiempo y que condiciona a la persona en todas sus actividades. Pero no siempre la depresión cursa con tristeza, sino que también la depresión puede cursar con irritabilidad. Así que fíjense, perdón, que justamente por eso hablamos de síndromes, porque síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. Los signos son los que uno puede ver, lo que como médico uno puede ver o puede cuantificar. Por ejemplo, tomar el pulso, tomar la tensión arterial, ver la facie, es decir, la cara, la actitud, todo eso sería signo. Y el síntoma es subjetivo porque es lo que la persona relata, lo que dice sentir. ¿Y qué sucede con las depresiones? Por ejemplo, las depresiones no todas se presentan de la misma manera, por eso hablamos de síndromes, porque pueden tener irritabilidad, como les decía, depresiones que cursan con mucha tristeza, con ansiedad, con hiperfagia, es decir, aumento del alimento, con anorexia, falta de deseo de comer. Hay una falta de posibilidad de encontrarse con el placer, todo le viene mal, está triste, preocupado. Y recuerdo un caso que había tenido mi maestro, el profesor Sisto, en paz descanse, que el paciente se había ganado en ese momento la lotería. Le dice, bueno, mi amigo, lo felicito, se ha ganado la lotería. ¿Sabe cuántos impuestos voy a tener que pagar? Sí. Entonces, básicamente nos damos cuenta que la persona ha perdido esa posibilidad de encontrar la positividad de la vida. Sin duda que hay momentos en los cuales se nos hace difícil, o hay momentos en los cuales la tristeza es normal, a sabiendas de que hay un público de jóvenes que justamente, bueno, me siento honrado de poder participar en este tipo de acciones que son realizadas por el Rotary, y de hecho yo le comentaba al doctor Vilariño, el Rotary siempre para mí fue una institución que me cobijó desde mis años en la secundaria, y le ha dado la alegría a mis padres que en su momento me habían dado premios del Rotary Club, que eran los premios de Esperanza de la Patria. Aclaro, era esperanza, no era realidad, nos quedamos en la esperanza, ¿no? Pero bueno, siempre el Rotary le he estado muy agradecido. Y volviendo a esta situación de los jóvenes, yo le plantearía, por ejemplo, el ejercicio de ver cómo justamente cuando uno un fin de semana está triste porque pasó algo por lo cual no puede estar contento o es normal estar triste, y le dicen, vamos, salgamos, vamos al boliche, vamos a salir, vamos a una fiesta. No, no tengo ganas, estoy triste. Dale, dale, salí, vas a ver. Es muy factible que estando triste y saliendo se sienta mejor, pero es muy pesado, ¿no? Eso. Sin embargo, si a uno lo llaman y le dice simplemente tengo gripe, no, no, quédate en tu casa. O sea, no hay una contención de la persona, ni hay un tiempo para estar enfermo en los tiempos que vivimos. Por eso también se pone mucho en juego el hecho de que casi ya no hablamos de pacientes, sino de padecientes, porque paciencia no hay. Doctor, usted ayer habló del tema de la tristeza y la necesidad de que la gente atraviese por la tristeza. ¿Cómo detectamos ese preestadio a la depresión y cómo hacemos para dejarlo a la persona para que transite por ese momento? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido
indudablemente que nos va a traer tristeza. Si nos trae otra situación que sea tristeza, creo que intuitivamente todos nosotros sabemos que no va a estar normal, que no va a ser una situación normal. La tristeza, cuando hay una situación en la cual ya el duelo que se plantea ante una pérdida de un ser querido, también hay duelos que pueden ser por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de alguna situación en la cual la persona siente que hay una ausencia de alguna seguridad que le otorgaba. Pero bueno, lo horrible y fácil de entender es esta situación de la tristeza por la que uno está atravesando. Cuando a partir de lo que se llama el duelo y que justamente es una situación en la cual hay que aceptar aquello que perdimos, se extiende en el tiempo y afecta a la persona como habíamos hablado. Ahí sería un momento justamente de consultar, de verificar. Yo, el doctor Vilariño va a coincidir conmigo porque en la vieja escuela de la medicina siempre nos han enseñado que con el guardapolvo y con nuestra condición médica siempre nos teníamos que mostrar impolutos, es decir, con una situación de que a nosotros no podemos contarle nada al paciente respecto a nuestras alegrías o tristezas. La realidad es que yo en este momento estoy en esta situación que, por supuesto, a partir de lo que son las neurociencias, que vamos a seguramente poder hablar, a partir de una serie de conocimientos que hoy tenemos, este contacto para con ustedes me provoca cierta felicidad, cierta alegría, un estado de plenitud al poder compartir con ustedes este espacio. Sin embargo, tengo que hacer un lado que, por ejemplo, un gran amor mío, que es una mascota, que se llama Simón, mi gato, está en una situación terminal de una neoplasia, es decir, un cáncer en su boca. Y bueno, ayer tuvimos este encuentro en la radio, después yo me fui a acompañarlo un rato, estar con él, porque está en otra casa, y pasé la noche y bueno, al día siguiente tener que empezar a trabajar y tratar de hacer lo que uno tiene que hacer, pero sí darse el tiempo para justamente poder asimilar las cosas tristes que nos pueden pasar. Doctor, le agradezco muchísimo que comparta con nosotros este momento que está viviendo y aprovecho para tomar el tema que iba a hablarle ahora, que es por qué la gente no hace lo que hace usted, que es compartir sus estados de ánimo con los familiares o con los profesionales. Por qué se limita la gente y no busca ayuda? Porque yo entiendo que muchas veces yo le propongo un ejercicio, es muy sencillo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Ahora, cuando uno le preguntan realmente, ¿le están preguntando cómo está uno cuando se encuentra con alguien? No, estoy mal, la verdad que estoy triste. Y descoloca a la otra persona, porque es como que literalmente hay que seguir para adelante y sin importar ir a los cabezazos, si se me permite la, la, la alegoría. Entonces, muchas veces está esa cuestión de que si uno no tiene la posibilidad de sincerarse con el otro, por ejemplo, un gran hermano mío de la vida, el doctor Fernández, tengo entendido que está también conectada la doctora Telesca, que han sido mis maestros en lo que es el campo de la industria farmacéutica. Bueno, en lo laboral, básicamente es difícil plantearle a alguien que uno no tiene confianza de que está mal, porque puede dar a entender de que no puede dar lo mejor de uno. Sin embargo, uno siempre va a tratar de estar haciendo
lo mejor posible y, por ejemplo, en nuestra condición de médicos, en el momento en que no lo sintamos así, de que no podamos hacerlo, bueno, pues bien, hacernos a un lado. Pero el compartir, también está la otra situación, el compartir con nuestros familiares. Hay a veces que las familias, que se entienda bien, las buenas familias, en una cuestión de desesperación porque uno esté bien, eh, quiere negar o dice, bueno, dejate de pavadas, metele para adelante, vos vas a poder, vos vas a hacer, no pasa nada. Sin embargo, en este tipo de especialidad hay una escucha, hay un entrenamiento en el cual la persona que está delante, el profesional que está delante de uno, sabe que tiene que haber un tiempo y un espacio para poder plantear y transmitir la tristeza. Bien. Doctor, ayer hablamos de un tema muy trivial, muy banal, pero me pareció muy importante, que es una actividad que se realiza en Coronel Suárez y no en la capital federal, que es la siesta. Yo se la mencioné y usted me dio una respuesta científica respecto a la actividad que realiza el cerebro cuando duerme. Me gustaría escucharlo nuevamente porque me pareció sumamente fundada. Yo le voy a aclarar una cosa, mi amigo. Más allá de que yo sea porteño de nacimiento, soy hijo de un entrerriano y una rosarina. Con lo cual, si bien Rosario es una gran ciudad, hasta hace muy poco tiempo también se dormía la siesta. Así que usted tiene frente a ustedes, tienen alguien que muy comúnmente duerme la siesta y prosigue en su trabajo, ¿no? Pero también eso hace que también veamos que yo les había comentado que estando trabajando en el medio del campo, hace días, en Entre Ríos, y la gente no paraba para dormir la siesta. Yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? Hasta me ofrecieron si quería irme a dormir la siesta. Pero en relación a lo que usted me da pie, es justamente que las neurociencias, que es algo que nos está haciendo nuevamente acercar a los psiquiatras a lo que es la clínica médica, porque así como un ginecólogo es médico, un pediatra es médico, un neurólogo es médico, un ginecólogo es médico, el psiquiatra también es médico. Pero durante muchos siglos, lamentablemente, y hay que hacer un mea culpa desde la psiquiatría, se fue separando y por eso la charla que propuso el doctor Vilariño de esta cuestión del estigma que tiene la psiquiatría, que es como algo que hasta hace poco podría ser como curar de palabra o los chamanes, ¿no? Los viejos médicos brujos. La realidad es que hoy, por ejemplo, gracias a las neurociencias, sabemos, y nuevamente teniendo una audiencia de estudiantes en su mayoría, y por qué no aquellos que ya lo han hecho o todo el tiempo somos estudiantes de algo, la síntesis de proteínas para fijar la memoria es durante las horas de sueño. Si uno no duerme, no sintetiza las proteínas que se necesitan para fijar la memoria. Sumado a eso, nuevamente, un paper, una comunicación científica que recientemente salió publicada, pude leer y pude observar cómo el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que justamente nutre al sistema nervioso central, es decir, al cerebro, de todo aquello que necesita para funcionar, y no es la sangre la que le hace llegar los nutrientes, sino el líquido cefalorraquídeo, durante las horas del sueño cambia la direccionalidad en el cerebro. Entonces, al cambiar la direccionalidad, justamente lo que hace es retirar, entre comillas, la basura, lo que nosotros mencionamos como detritos del metabolismo cerebral. Es decir, la máquina del cerebro que funciona durante todo el día, durante las horas del sueño, libera de todo lo que serían los desechos que esa fábrica de pensamientos, de percepción, que tiene durante las horas de vigilia, es decir, de estar despierto y conectado con la realidad, se libera de todo eso
que impediría justamente un buen funcionamiento. De hecho, lastimosamente sabemos que cuando vemos una película de espías, por ejemplo, que una de las peores torturas es la depresión del sueño. Bien. Otra pregunta, doctor. ¿Cuál es la...? Deprivación del sueño. Sí, O sea, sí. no dejar dormir a la gente y de esa manera libera uno secretos que no debería liberar y empieza la enfermedad. Me voy a permitir extenderme un poco más todavía. Si usted me lo permite. Claro, doctor. En el Congreso Americano de Psiquiatría, generalmente desde Argentina los médicos siempre estamos atentos a poder ir. En el año 2018 se planteó que cuando nosotros veamos como psiquiatras un paciente con patología psiquiátrica, pero comórbidamente, es decir, sumado a su patología, un trastorno del sueño, que no lo tomemos como una cosa que está fuera de la patología, que es una sumatoria, sino que primero tratemos el trastorno del sueño, que puede ser el inicio de la enfermedad psiquiátrica. Y una vez que nosotros tratamos ese trastorno del sueño, ver qué nos queda de patología, la Bien. enfermedad. Doctor, ¿cuál es la relación entre las enfermedades psiquiátricas y las adicciones? ¿Siempre terminan en Bueno, adicciones? Nunca. no, la verdad es que no todo paciente psiquiátrico va a ser adicto y la verdad es que casi todos los adictos son pacientes psiquiátricos. Hace muchos años también tuve la cuestión, ustedes me perdonarán, pero a mí me da mucha pena, iba a decir otro término, bronca, pero en realidad me da mucha pena cuando alguien tiene un espacio como este en donde tienen la deferencia de escucharlo y es como que si hubiera nacido sabiendo. Y la verdad es que para mí es honrar a aquellos que me transmitieron los conocimientos que humildemente he podido adquirir. El profesor Sisto, mi maestro, ya fallecido también, que para descanse nuevamente, me van a permitir decirlo, me decía en los años 90, cuando vos veas un paciente, un adicto, fíjate, porque muy factiblemente va a tener una patología psiquiátrica de base. Y esto es lo que hoy comúnmente se llama como patología dual, en donde uno no sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Esto qué es? Es la situación de que el paciente psiquiátrico muchas veces es mucho más fácil acceder a las drogas para evadirse del problema que tiene y no resolverlo que ir a una consulta, por justamente el estigma, lo marcado a fuego, como el doctor Vilariño marcaba en el día de ayer, comentaba en el día de ayer, y no ir a consulta. O sea, ingerir estas sustancias que son psicolépticas. El término psicoléptico es justamente que hace un trastorno de lo que es la conciencia. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, en esta tristeza que me he permitido compartir con ustedes de mi gato, en vez de enfrentarme con el dolor que a mí me provoca, tomar alguna droga alucinógena para de esa manera yo suplir ese dolor e irme de la realidad. Sin embargo, esto es lo que hay que hacer, hay que enfrentarlo y tratar de acompañar al resto de los que sufren alrededor de uno. Ese es el camino difícil. El camino fácil es evadirse. Con lo cual, muchos pacientes adictos tienen una patología psiquiátrica de base y es lo que ustedes van a escuchar comúnmente hoy como patologías duales. Daniel, le doy la palabra al doctor Vilariño, doctor. Por supuesto. Hola Alejandro, bueno, retomando un poco lo de ayer, que yo comentaba de- Habla de la computadora. Este lo va. Hola,
Sí, lo escucho perfecto. Hablábamos ayer, yo mencionaba una encuesta que se había hecho entre jóvenes en España sobre una serie de puntos relevantes y la sorpresa fue que se esperaba que el trabajo, los ingresos, las remuneraciones iba a ser la preocupación número uno. Sin embargo, la preocupación número uno fue la salud mental y la número dos, los vínculos familiares. Por supuesto que estaba el planteo de cómo articular trabajo, vida familiar y tiempo libre. El ocio, el tiempo libre, la ausencia de negocio, como usted decía ayer. Exacto, exacto. Bueno, justamente ayer lo que hablábamos era de la terminología sobre el ocio. En algún momento de nosotros como humanidad perdimos esa oportunidad de disfrutar del ocio. El ocio es justamente por lo cual los romanos vivían, en esas fiestas que uno ve, que estaban los romanos comiendo, bebiendo y escuchando música, y nace de ahí que para poder sostener el ocio debían hacer negocios. Negocio deviene de negar el ocio, pero en una profundidad de lo que es esta cuestión nos olvida, o sea, se planteó esta cuestión del negocio, de negar el ocio, y perdimos esa capacidad de estar haciendo nada o estar haciendo cosas que nos hagan sentir bien y nos reconforten como personas. Por otro lado, doctor, con lo que usted me trae a colación respecto a esto, está la situación que también se habla de lo que es el salario emocional. Hoy, en muchos países, en muchas empresas, se da el espacio para que la persona tenga más tiempo y de esa manera, más tiempo libre, y de esa manera poder rendir mucho más en su trabajo, en sus horas de trabajo. Y de hecho hay muchos profesionales de diversas eh, disciplinas que, bueno, que prefieren ganar mucho menos en cuanto a lo económico, como usted bien planteaba, esgrimiendo este trabajo que había leído de España, tener menos ingresos pero poder disfrutar más de la vida. ¿Cómo disfrutar de la vida? Ese es un trabajo que tenemos que encontrar. Ayer hablábamos justamente de esta condición de poder juntarse a comer un asado con los amigos. Si uno es vegano, será comer una berenjena, una ensalada, pero el hecho de compartir con el otro, lo digo esto de comer el asado porque las situaciones que antes era la situación de juntarse con amigos a comer un asado, y no era por la cuestión de comer un asado, sino que es toda la mística que rodea a esa cuestión tan arcaica como es prender un fuego y devolvernos a los tiempos de estar alrededor de una fogata charlando, porque el fuego unía a la humanidad en los tiempos de las cavernas. Entonces, esta situación hace que también la cuestión de poder compartir con el otro, de saber que al otro le pasa lo mismo que a mí, hace que muchas veces las presiones que nosotros tenemos nos demos cuenta de que caemos también en aquella cuestión de mal de muchos, consuelo de tontos. Pero si a otro le pasa y ve de uno que también tiene una vida y que sigue haciendo las cosas, bueno, darse ese espacio para poder compartir con el otro. Las terapias grupales en los años 60 nacieron, muchos creen que por la cuestión de compartir con otro. Y la realidad es que las terapias grupales, en vez de ser el tete a tete, el cara a cara con el psicólogo o con el psiquiatra, nacieron por una cuestión económica, para disminuir los costos de la entrevista psiquiátrica, psicológica. Pero ¿qué se vio? Se vio que más allá de que esto fuera para disminuir los costos de un tratamiento, el hecho de escuchar que al otro le pasa algo igual o peor o similar que a mí,
influye en el hecho de ir para adelante. También hablábamos ayer de otro análisis respecto al tiempo libre, que en Occidente se estaba aplicando en el tiempo libre la misma lógica que del trabajo, es decir, producir para que rinda, buscando una especie de renta, de beneficio en el tiempo libre, cuando en realidad el ocio tiene un beneficio también, el ocio puro, el no hacer nada por nada, también tiene un beneficio en la salud. En los Estados Unidos, hoy en día hay una corriente muy en florecimiento, que es cuando de hecho, por ejemplo, yo recién mencioné al doctor Fernández, tuvimos que ir a trabajar, y no a Estados Unidos, a Canadá. Él se ofendía mucho porque terminábamos de comer, ya fuera en un almuerzo o una cena, y nos traían la cuenta. Entonces se ofendía terriblemente, hasta que tuvimos oportunidad de hablar con un latino y nos explicó, no, es que el problema es que acá se enojan si cuando terminaron de comer y dieron el último bocado, no les traemos la cuenta. Este movimiento creciente y que cada vez más lo están haciendo es nuestra famosa sobremesa. La sobremesa de venida de países latinos, de los de que comúnmente nosotros descendemos, italianos, españoles, está la cuestión de la sobremesa, en donde se comparte con el otro. Y sin embargo, bueno, ahora voy a ser repetitivo, en países como Estados Unidos se está tomando esta cuestión de la sobremesa como un espacio de necesidad para poder compartir con el otro. ¿Alguien quiere preguntar? Hagamos una cosa. Me preguntan de dónde están y yo le transfiero al doctor. ¿Parece? Sí, y que acá lo que hay que aclarar es la cuestión de que no hay nadie que se equivoque ni pregunta que esté fuera de lugar. Hay que sacarse todas las dudas y todas las situaciones. Bien. Dale, a ver. Acá preguntan, doctor, si ante un episodio de depresión en la adolescencia, esa persona es más propensa a volver a tener un episodio similar. A ver, la cuestión es que cada paciente es un mundo. O sea, sin duda que si uno tiene una proyección de vida más extendida, es muy factible que pueda tener otro episodio depresivo en el espacio de tiempo que le quede. Sin embargo, hay depresiones que se llaman idiopáticas, es decir, no sabemos por qué se producen, y depresiones reactivas, que son aquellas en las cuales uno puede decir yo estoy deprimido porque me pasa esto. Y cuando se resuelva esto y yo lo asimile, ya sea que lo resuelva porque lo asimilé o porque justamente se resolvió el problema o no se resolvió y lo tuve que aceptar, bueno, que pueda pasar. Lo que pasa es que hoy también tenemos herramientas muy importantes como son no solo la psicoterapia, un espacio en donde está el poder compartir con un psicoterapeuta, con terapias breves como es la terapia cognitivo-conductual, sino que también nos podemos valer de lo que comúnmente la mayoría de la gente cree que nos diferencia a los psiquiatras de los psicólogos, en que los psicólogos no medican y los psiquiatras medicamos. La realidad es que los psiquiatras, además de ser psiquiatras, de base somos médicos. Por eso ayer hablábamos de enfermedades orgánicas, es decir, enfermedades del cuerpo que nos pueden dar un cuadro que parece ser depresivo, como puede ser un hipotiroidismo o una anemia. Entonces el paciente va a parecer un paciente depresivo. Pero cuando el caso amerita, tenemos el auxilio de los psicofármacos. Que los psicofármacos
también tiene otro estigma, porque nadie que tenga diabetes va a preguntar si va a tener que tomar el psicofármaco, perdón, el remedio para la diabetes por toda la vida, o alguien que tiene hipertensión si no lo va a tener que tomar. ¿Y por qué no en lo que hace a una patología que es de la psiquis? Con la diferencia que, pasado el problema, se puede dejar el psicofármaco y con la psicoterapia resolver el problema por el cual me hizo llegar a consulta. Bien. ¿Quién más? ¿Tiene algún vínculo con la depresión? La pregunta es una pregunta tecnológica, doctor. ¿La adicción a los dispositivos móviles tiene relación con la depresión? Tiene que ver más con la adicción, ¿no? La adicción. Ahí yo voy a tratar de justamente no manejarme, o sea, vamos a hablar de lo técnico, de lo científico, pero vamos a bajarlo a un lenguaje que todos manejemos. Hay un circuito cerebral que lo que hace es justamente un circuito de recompensa. ¿Y qué es lo que sucede? A nivel del núcleo accumbens, que es una estructura cerebral, lo que sucede ahí en ese circuito de recompensa y ese núcleo accumbens es la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor que da satisfacción y que va a liberar esa dopamina aquel que esté con los videojuegos, por ejemplo, aquel que fume, aquel que tome alcohol, aquel que sea jugador compulsivo en un casino. Todo el que tiene una adicción va a tener esa situación de recompensa en torno a un neurotransmisor que es la dopamina. Entonces el cerebro es un órgano mezquino, si se le quiere dar un cierto grado de personalidad, porque el cerebro quiere sentirse bien y la forma de sentirse bien es liberando dopamina. Entonces, ¿cómo podría ser la cuestión de la depresión relacionada con esto? Bueno, yo entiendo de que es cuando, por ejemplo, a alguien, que no porque un niño, sino los jóvenes, hay graves problemas y, por ejemplo, durante la pandemia yo tengo la fotografía de un padre de familia que es un alto ejecutivo de una compañía que ante la situación de que su hijo no dejaba de jugar a la PlayStation, la tiró al medio de la pileta de natación, sin mediar de darse cuenta que al poco tiempo iba a tener que comprar otra PlayStation y el precio de lo que es eso. Pero está la foto que está a disposición de ustedes de la PlayStation abajo en la pileta de natación. Doctor, le hago una pregunta yo. ¿Cuál es a su criterio el grupo social más afectado por la pandemia, en edad y en qué grado? ¿Por qué? ¿Y cómo sale esa gente de los efectos de la pandemia? Y en realidad la cuestión de la pandemia nos ha afectado a todos, en mayor o menor medida, a todo grupo etario. Sin embargo, lo que las investigaciones y los relevamientos dan como más comunes son la situación de tener problemas en torno a lo que son las puntas de la vida, ¿no? Es decir, los niños, jóvenes y adolescentes y personas pertenecientes a los adultos mayores. Esos supuestamente, digo, supuestamente han sido afectados en mayor medida, pero la realidad es que creo que todos hemos sido afectados en mayor o menor medida, ¿no? Bien. Pero también en la pregunta había algo más. Dos preguntas, ahí vamos. Sí. ¿Sobre qué? Sobre el modelo. La ansiedad y con respecto a las modificaciones en las leyes. Le voy a transferir, pero no sé lo que estoy diciendo. ¿Qué opina usted del modelo titular, tutelar, asilar
y la modificación de la legislación, de la ley de salud mental. Sí, sí. La ley de salud mental, la realidad es que es una ley que yo los invito a que lean el artículo 12 de la ley y creo que es lo que demuestra lo que realmente tenemos que trabajar en torno a entender de que se describen cuestiones que ya son criminales, como el hecho de querer manejar la voluntad de las personas. El hecho de medicar a una persona es un acto médico con la cuestión de mejorar la salud de la persona y no evitar lo que es la situación respecto a lo que es su voluntad. Hay un movimiento que se llama desmanicomializador. Se imaginan que fue bastante difícil para mí el hecho de aprender esta palabra, que lamentablemente yo entiendo con total y absoluta racionalidad, cree y tiene la fehaciente creencia de que el derecho humano de un paciente con una enfermedad mental es poder tener una vida en libertad y con las opciones que le brinda esa libertad. El problema es que los pacientes con patología grave, en los cuales no hay conciencia con la enfermedad, o sea, con la vida y con la enfermedad, ¿cuál es la situación? Si yo tengo un paciente que corre riesgo de vida por estar justamente en una situación de libertad, porque no sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y puedo dejarlo a su libre albedrío, haciendo la aclaración que muchas veces los homeless, las personas sin hogar, son personas que tienen patología psiquiátrica. Entonces, muchos plantean también que los derechos humanos de un paciente que requiere internación es tener una internación en donde se lo asista, tenga la posibilidad de recibir los cuidados de higiene, higiénico-dietéticos, limpieza, alimentación, una cama caliente, 4 comidas al día. Y por supuesto, estamos hablando de la cuestión en el paralelismo con el resto de las cuestiones de lo que es la medicina. La alta complejidad en psiquiatría es cuando uno comprende y entiende que hay que internar un paciente, porque corre peligro para sí y o para terceros. Sin duda, hay medicamentos y opciones que hoy nos permiten, por ejemplo, que patologías graves como la psicosis, en donde no hay contacto con la realidad y pérdida de lo que se llama valores preventivos, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, que hay medicamentos que durante un mes, 3 meses y ahora hasta 6 meses, que son lo que se llaman de liberación prolongada o long-acting, permiten a estos pacientes no tener que ir a una internación. Entonces, sin duda, que en un futuro, espero no muy lejano, disminuya la necesidad de tener que internar. Pero sabemos que un paciente diabético, con sus complicaciones, en algún momento tiene que ser internado, muy factiblemente. Un paciente neurológico, lo mismo. En psiquiatría hay pacientes que requieren de internación. Sí. ¿Cómo influye, doctor, el estrés en la salud mental? Bueno, básicamente el estrés, en realidad nosotros debemos hablar de distrés, porque el estrés es el mecanismo general de adaptación descrito por un médico húngaro, Hans Seyle, en el cual planteó de que todos los días tenemos que tener un pico de estrés que se ve plasmado por un aumento del cortisol, que es una hormona de las glándulas suprarrenales, en las cuales nos permite el despertar y el poder iniciar y hacer cosas durante el día. Lo que nosotros debemos aprender es que lo que en realidad es malo es el distrés. El prefijo dis es trastorno,
como disuria, trastorno al orinar, o disnea, trastorno al respirar. Entonces el distrés es cuando el mecanismo al cual justamente nosotros llamamos general de adaptación, cae en la situación de agotamiento. No puedo más con la situación que se está dando. Entonces, cuando caemos en el distrés, muy factiblemente ese distrés sea el origen de una depresión. Bien. Sí. No termine transformándose en patología. Doctor, ¿cuáles son las acciones preventivas para evitar caer en patologías psiquiátricas? Por ejemplo, cuando uno ve un cuadro de... Claro, poder controlar el sentimiento de tristeza sin que llegue a un nivel de depresión o a una consecuencia psiquiátrica. ¿Cuáles son las medidas preventivas, profilácticas que debemos tomar para ello? Hoy también está la otra cuestión en lo que hace a lo que es el desarrollo de las neurociencias. Y sabemos lamentablemente que tenemos predisposición genética a poder tener todo tipo de patologías. Por ejemplo, la ya mencionada diabetes, tenemos que indagar si el paciente no tuvo antecedente de diabetes en familiares. Y en lo que hace a la patología psiquiátrica es lo mismo. Hay situaciones en las cuales los genes, la carga genética con la cual hemos venido al mundo y nuestros antepasados han tenido patologías psiquiátricas que quizás nosotros manifestemos. ¿Cómo se manifiestan los genes? Los genes se expresan ante lo que es la relación con el medio. Entonces, situaciones justamente de profilaxis, es decir, de preventivas respecto a esto, está demostrado, por ejemplo, que el ejercicio es una de las cuestiones que hay liberación de endorfinas, que son sustancias que provocan placer, que dan un sentimiento de alegría, de plenitud, el contacto interpersonal, las relaciones justamente interpersonales, el hecho de tener una vida plena, sentirse útil, no sentirse denigrado, no exponerse a situaciones constantemente de peleas o relaciones tóxicas, como comúnmente hoy se mencionan. Todo eso pueden ser, y esto de justamente encontrar en el ocio un espacio de reflexión, un espacio de poder justamente descansar de todo lo que es el bombardeo del día a día, de un neologismo que se escuchó y se planteó durante la pandemia como es la infodemia, el exceso de información al cual nosotros estamos expuestos durante todo el día. ¿Qué decir, por ejemplo, cuando nos despertamos a la noche y en una situación de insomnio nos ponemos a ver el teléfono celular y las pantallas electrónicas tienen descrita una luz especial que se llama luz azul, que afecta a la glándula pineal, que es la que comúnmente los hindúes se dibujan como el tercer ojo en la frente, y que da melatonina, y que nosotros al estar afectando ese ciclo de día-noche, justamente podemos hacer la aparición de patologías. Eso en cuanto a la profilaxis, al cuidado. Hay ciertas patologías que lamentablemente hoy se saben, las patologías graves como la esquizofrenia, la psicosis, la enfermedad bipolar. Bueno, otra de las cuestiones de prevención y que hoy se sabe es la psicosis canábica. Lamentablemente yo he visto casos de psicosis canábica. ¿Qué es la psicosis canábica? La psicosis por
el fumar recreativamente el llamado porro. No puede fumar toda persona marihuana porque puede, en esta interacción con la marihuana, provocar la expresión de genes que dan patología psiquiátrica. Entonces, de hecho, hay un test predictivo de justamente propensión a tener una psicosis canábica. El test básicamente es un hisopado con hisopos de un tamaño mayor al que nosotros utilizamos para la higiene de nuestros oídos. Se hisopa en los carrillos de la boca y se manda un estudio genético y se ve justamente si la persona tiene los genes que interactuarían con el cannabis o no, y de esa manera saber si puede fumar o no recreativamente. Hay que hacer un punto aparte con lo que es el cannabis medicinal, porque el cannabis tiene alrededor de 1500 principios activos. Entonces la cuestión es que lo que se utiliza por el momento es combinaciones o sin combinaciones del delta 9 tetrahidrocannabinol, que es para el dolor, con el cannabidiol, que es una sustancia que es derivada del cannabis, pero que no es psicoactiva, y que se utiliza, por ejemplo, el cannabidiol en preparados farmacéuticos para epilepsias refractarias al tratamiento en niños con epilepsia que no responden a otro tipo de tratamiento. Ahora, se consume eso y nunca va a poder drogarse una persona con eso. Bien. Acá Daniel le va a hacer un par de preguntas, doctor. Sí. Alejandro, vos no pudiste escuchar, yo hice una introducción respecto a información que salió en el último censo en el año 2022. Los datos que arroja el INDEC sobre Coronel Suárez es que la población mayor de 60 años supera a la población menor a 15 años. Es decir, con una población total de 42.000 habitantes tenemos más de 9.000 mayores de 60 años. La pregunta es, y sobre todo estando presente acá un directivo del PAMI, el doctor Carlos Pellegrini, ¿qué 3 cosas o 5 cosas a grandes rasgos sugerirías a las autoridades sanitarias? Bueno, primero un saludo grande, hacerle llegar al doctor Pellegrini, comentándole que lamentablemente creo que era demasiado joven yo, ocupé el cargo de subgerente nacional de programas y prestaciones especiales en el PAMI, que fue toda una experiencia tener a cargo 4,5 millones de afiliados. El doctor debe saber de lo que, sé que sabe de lo que estoy hablando. Así que estuve en el espacio de él. Y ya por aquel entonces se planteaba que en las personas de los adultos mayores la gran pandemia es la soledad. En los países desarrollados hay actividades, nuevamente llevándome ustedes tan prolijamente en estas preguntas que desde ya agradezco me realizan para poder orientarnos en la charla. Se hace la interacción entre, por ejemplo, niños de orfanatos con personas de la tercera edad que están institucionalizadas en geriátricos. Y las respuestas, los resultados son excelentes, porque la interacción entre las dos puntas de la vida son maravillosas, porque uno depende del amor del otro y de las diferencias justamente de la sabiduría de los adultos mayores y el amor que le pueden brindar a estos niños que están ávidos de afecto, ¿no? Pero la gran pandemia también que se habla es la pandemia de la soledad. Por eso también tan importante los centros de jubilados, los centros de pensionados. Yo he tenido la posibilidad a partir de, ayer mencionaba, de ser parte del programa Buenos Aires Neurociencias,
que es dependiente del gobierno, del Ministerio de Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de poder ir a Puerto Libre. Puerto Libre es una playa en las costas del Río de la Plata, en San Isidro, en donde para ingresar se debe ser de la tercera edad y pertenecer al municipio, pero ahí se ven jóvenes de 80. También hoy yo quiero aclarar otra cosa, que creo que en el día de ayer lo hablábamos. Hoy vemos jóvenes de 80 y viejos de 40. Sí. Bueno, Y creo que no debe escapar a ninguno de nosotros el hecho de ver jóvenes con una vida totalmente en una situación de dejadez, de no encontrar un camino, no sé si el término es dejadez, pero de Sí. no encontrar un destino, no hacer la generación ni trabaja ni estudia. Y la cuestión es que vemos jóvenes de 80 años que son totalmente prolíferos en su vida. bueno, y la última pregunta de parte mía, se ahora respecto a la población más joven, donde está la preocupación de las adicciones, y Alejandro me decía que hay un colega suyo que se está especializando en eso. Entonces la pregunta es si podríamos coordinar en un futuro una charla con un especialista en adicciones. Sí, muy factible. Sí, yo le mencioné al doctor Boneo, que es un ex alumno de la cátedra que yo tengo el honor de dirigir y que está en la cátedra y que hoy es parte del cuerpo médico forense de la Justicia Nacional de la Corte Suprema y que se ha dedicado a lo que es el tratamiento de pacientes en comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas sin duda son de mucha ayuda y quiero mencionar a alguien del equipo interdisciplinario de salud que es de vital importancia en estas comunidades terapéuticas, que son los operadores. Los operadores justamente son en cierta medida acompañantes terapéuticos, personas que acompañan a la persona en recuperación de su adicción, pero que a su vez han sido adictos. Y ellos mismos se consideran adictos de por vida, que están en recuperación constante, porque el hecho de poder caer en la tentación de consumir nuevamente es muy corriente, ¿no? Y acá en esta región existe un emprendimiento que se llama Facenda, que se encuentra en la ciudad de Carué, a 95 kilómetros de Coronel Suárez. Una buena experiencia. Así que bueno, quedaría pendiente para más adelante, dentro de unos meses, la charla sobre ese tema. Por supuesto. Lo que sí me permito es justamente tener voy a hablar en difícil y ustedes saben que los psiquiatras, bueno, cuando yo me recibí de médico les voy a contar una anécdota. Mi padre era cirujano, entonces me dice, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Le dije, psiquiatría. Me dijo, tanto esfuerzo para esto. Entonces, en relación a eso, me quería regalar un estetoscopio, un tensiómetro, y yo le dije, regálame una computadora, porque los psiquiatras nos manejamos con la palabra. Y la cuestión es que en cierto momento de nuestras vidas, a todos nos ha tocado seguramente, en mayor o menor medida, el hecho de que nos ofrezcan el poder consumir alguna sustancia ilícita, y hay que tenerla entereza para decir que no. Y la situación a mí me encantaría evadirme del dolor. A cualquiera creo que nos gustaría evadirnos del dolor que nos provocan ciertas cosas y como yo les compartí. Pero la situación que esa evasión, lamentablemente, es muy deleteria y que nos hace mucho daño. Generalmente las historias de las adicciones no tienen finales felices. Bueno, doctor,
todavía no se inventó el asado por mail. Así que no nos queda otra que encontrarnos, comer un rico asado. Estaríamos encantados que nos visite. Va a tener todo a su disposición. Así que eso, hacer encuentros de ya los que nos consideramos amigos suyos, la verdad que los felicito por su exposición, la claridad, la predisposición a recibirnos y atendernos. Le vamos a dar un fuerte aplauso, doctor, desde acá. El agradecido soy yo. El agradecido soy yo y tengan la certeza de que así me siento también, ya amigo de ustedes, me siento parte de su ciudad. Nuevamente agradezco al Rotary Club y a sabiendas que está también presente la autoridad representativa de una institución a la cual yo pertenecí como el PAMI, en donde muchas veces es maltratado el personal y yo he visto literalmente gente llorando y corriendo para conseguir cosas para los afiliados. Así que mi mayor homenaje también a los trabajadores del PAMI, que con las herramientas que tienen, día a día están tratando de ayudar. Así que nuevamente un abrazo muy grande y siempre a disposición. Gracias, doctor. Que tenga buenas tardes. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, muchas gracias por estar. Juan, una foto grupal. Nos sacamos una foto. No se va. No, no, la primera. Gracias.